Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos con todos vosotros de nuevo. Os vamos a contar todas aquellas cosas que los medios de comunicación de masas no os cuentan, que alguien ha decidido encubriros y ocultaros. Como sabéis, en Mundo Desconocido hablamos de muchas cosas que en esos sitios no encontraréis. Y también en otros muchos alternativos no encontraréis. Aquí en mundodesconocido.com os lo decimos y os lo contamos. Sea como fuere, en esta ocasión voy a hablar de la prohibición de fumar y el motivo, el oscuro y tenebroso motivo que hay detrás de esta prohibición. No pensemos que estas cosas son casuales, que los gobiernos miran por nuestra salud y quieren que vivamos muchos años. Tal vez haya algo de fondo bastante más siniestro de lo que pensamos. Sé que muchas de las personas que están viendo este programa, este videoprograma, no son fumadores, pero les diré algo desde aquí. Permítanme y denle una oportunidad a escuchar lo que aquí vamos a decir, porque al final este tipo de problemas nos afectan a todos, y quizás no al final, tal vez al principio. También a los que fumáis, seguro, o a buen seguro, que aquí lo que vamos a decir os van a desvelar muchas claves por las cuales los gobiernos, en esa poderosa alianza del bien que conforman, esa alianza del bien tan sospechosa, han decidido que usted no puede hacer esto y no puede hacer aquello y no puede hacer lo otro. La prohibición de fumar es una manifestación clara y evidente de intransigencia. La naturaleza arrogante e intrusiva del gobierno en la vida cotidiana de los ciudadanos es continua. El resultado de todo esto es una eliminación de la elección y la persecución, entre otras cosas, de los fumadores, que es ahora cuando tocamos. El ejercicio de su propia voluntad de consumir un producto que está legalmente disponible y perfectamente regulado. Los riesgos para la salud y los efectos negativos que se producen en los fumadores pasivos forman parte de una exagerada propaganda de histeria. Os contaré una serie de anécdotas. Son anécdotas próximas que yo he vivido personalmente. Veréis. Yo tuve un tío, y digo porque ha muerto, el hombre murió con 95 años. Recuerdo cuando le visitaba en su pueblecito que siempre le veía fumando, ¿sí? Con 95 años. Siempre, ese hombre siempre estaba fumando. Recuerdo perfectamente las tardes de verano cuando me acercaba por su casa, él se sentaba en el poyo de su puerta, mirando el atardecer y viendo cómo consumía aquel cigarrito que sobre sus labios mantenía. Vivió 95 años. Creo que el tabaco le afectó muy poco. También yo os contaré otra anécdota personal. Hace aproximadamente 6 años, mi afición personal por correr siempre ha sido bastante conocida dentro de las personas que me conocen en mi entorno social. Pues os contaré que yo era capaz de hacer el medio maratón perfectamente y fumarme un paquete de tabaco al día. No tenía pérdidas ni de oxígeno o de oxigenación en aquellas largas carreras que me pegaba y bueno, pues fumaba perfectamente y no había ningún tipo de incompatibilidad. Esto, a aquel fumador que lo quiera probar, yo le animo a que lo haga. Verá que como un entrenamiento lento y pausado, progresivo, para evitar lesiones, podrá conseguir unos resultados atléticos bastante notables y podrá usted seguir fumando con absoluta libertad. Una cosa no es incompatible para la otra, pese a lo que muchos intenten contarle. Mi abuelo jamás fumó y él murió de los bronquios. Entonces, ¿dónde está el problema? Y el entorno en el que socialmente se movía, la gente normalmente tampoco fumaba. No era un fumador pasivo. Un fumador con vida sedentaria y poca actividad física puede tener un alto porcentaje de posibilidades de tener infarto. Pero un no fumador sedentario y con poca actividad física, también. No con esto estoy diciendo que fuméis. No, por Dios, no trato de decirlo. Aquellos que no fuman se diferencian de los fumadores en que cuidan la salud de su cartera, ya que fumar saquea al ciudadano y aumenta el botín de guerra que el Estado se lleva a sus arcas para que con ello luego salvemos bancos ruinosos
mal gestionados por ejecutivos que cobran salarios monstruosos y perciben jubilaciones sencillamente escandalosas. Pero bueno, supongo que esto último no es delito. Una de las muchas cosas que no debemos tolerar al Estado es la intolerancia. ¿Qué hay de malo en fumar en un parque? ¿Qué hay de malo en dejar que alguien fume en su negocio? ¿Por qué el Estado no nos deja y nos prohíbe? ¿Por qué nos disocia la elección? ¿Por qué nos vende y nos prohíbe? ¿Por qué nos disocia el Estado? Quizás usted no fume. De hecho, el porcentaje de los no fumadores es más alto que el de fumadores. Pero le diré algo que tal vez a usted le suene. Como decía Mark Stein en su artículo original decía lo siguiente. Este hombre vivió en la sociedad de la Alemania nazi, era contemporáneo de aquella época, y contaba aquello de: primero fueron a por los judíos y yo no hablé porque no era judío. Después fueron a por los comunistas y yo no hablé porque no era comunista. Después fueron a por los católicos y yo no hablé porque era protestante. Pero después fueron a por mí, y para entonces ya no quedaba a nadie que hablase por mí. Así que, como digo, quizás usted no fume, pero ¿cuál será la siguiente prohibición? ¿Estará usted dentro de los afectados? ¿El alcohol? ¿Tal vez la comida rápida? ¿Quizás la prostitución? ¿Los coches diésel? ¿Quizás Internet? Hace tiempo leí un estupendo libro titulado Los secretos del Club Bilderberg. Creo que tengo una copia del mismo por aquí. Fue un libro escrito por Daniel Stulin. Este maravilloso libro, el cual, bueno, pues me alegro de tener porque es una estupenda obra, y espero que si Stulin está viendo esto, pues un saludo desde Mundo Desconocido. También tengo la segunda parte, Los secretos del Club Bilderberg. Este maravilloso libro, en estos maravillosos libros que os aconsejo que adquiráis, dicen lo siguiente en uno de sus contenidos. Dice algo así como: los amos del mundo intentan hacer que la gente se sienta buena y responsable cuando hacen lo que ellos disponen. Durante los últimos 30 años, la población se ha vuelto cada vez más obediente y sumisa. Por ejemplo, vemos últimamente cómo se está promoviendo el voluntariado, elogiando y heroificando a los que se unen a él, aunque su fin último sea reducir el malestar provocado en las sociedades por el desempleo, y así prevenir los disturbios sociales. Para saber hasta dónde pueden llegar sin que la población se subleve, están realizando múltiples experimentos, como la actual campaña contra el tabaco. Que la gente fume o no es algo tan importante para los gobiernos como parece. Mucho más nefasto para la salud de la población son los gases que sueltan los coches, contra los que no hacen nada. Aunque los técnicos que aplican las campañas antitabaco crean fervientemente en su necesidad desde arriba, solo es un experimento más sobre la sumisión de la población, y sobre el que debe estar bastante contentos por los resultados obtenidos. Observen lo que ocurre en el metro o en el AVE si a algún loco se le ocurre encender un cigarrillo. Enseguida será observado como si se tratase de un leproso y alguien se acercara para decirle educadamente que está prohibido fumar. Observe también la cara de satisfacción de quien hace el comentario, la misma cara que cuando sacaba una buena nota en el colegio o cuando ayuda a alguien. La satisfacción de haber cumplido con su deber y de sentirse apropiado para formar parte de este grandioso sistema. Y entonces, después de haber leído aquel pequeño fragmento del libro el Club Bilderberg de Daniel Stulin, recuerdo que recapacité sobre una de estas frases, que dice lo siguiente: desde arriba es solo un experimento más sobre la sumisión de la población. Hacía muchos años, cuando las campañas antitabaco no eran tan agresivas, yo recuerdo que había leído un artículo en una revista científica en el que ciertos estudios demostraban científicamente que los fumadores solían ser más competentes que los no fumadores en su vida diaria y en sus trabajos. Pero ojo, no tomen esto
como que los no fumadores son personas incompetentes. No trato de decir esto. Sencillamente la ventaja que tienen los fumadores es que se dopan su cerebro con estimulantes. Entonces es como una especie de turbo a su sistema, digamos que mental. Aquel artículo ya lejano en el tiempo y se había perdido totalmente en mi memoria. Ya no recuerdo exactamente el contenido del mismo. No recuerdo de qué hablaba, pero sí que recuerdo en líneas generales lo que trataba de decir. Lo cierto es que pasados los años, también recuerdo haber leído otro artículo en el que se vinculaba la solución al Alzheimer a un famoso fármaco con un alto contenido de nicotina. Entonces pensé que la nicotina tal vez no debería ser tan mala para el cerebro, o por lo menos a cierto nivel. Pero recientemente un conocido mío, llamado Alex, una persona a quien conocí en el primer Congreso Ciencia y Espíritu, me mandó una curiosa información que os leo, y quizás aquí esté el kit de la cuestión. Y dice lo siguiente. El otro día me topé con un interesante artículo que destacaron los editores de SHOT. Las células del cerebro trabajan diferente como se había pensado. La nicotina ayuda a activar la creatividad. Usando la nicotina, estimularon el axón para determinar cómo afectaría la señal que envía el cerebro a la corteza. Sin aplicar nicotina, alrededor del 35% de los mensajes que se enviaron por las células del cerebro alcanzaron la corteza. Pero cuando la nicotina se aplicó al axón, el índice de éxito aumentó casi al doble, alcanzando cerca del 70%. La nicotina duplica la eficiencia de nuestros pensamientos. Y aquí es donde pienso que queda muy claro el por qué el poder reinante desea alejarnos del tabaco. Después de todo, como comentario del artículo, nuestra inmunidad para la manipulación y la propaganda psicopática es directamente proporcional al control que podemos ejercer por encima de las instantáneas reacciones emocionales programadas por las amígdalas. Si fuma, duplica la eficiencia entre la comunicación de la corteza y otras partes del cerebro. Entonces, ¿qué podemos decir de los esfuerzos que se están ejecutando para que la población general no fume? No pueden permitir que las histéricas masas rumiantes despierten accidentalmente y piensen racionalmente acerca de sus reacciones. Cuán cierto es. Solo hay que considerar la historia de los vetos al tabaco. A través de la historia, los vetos y prohibiciones para fumar establecidos por los regímenes despotas y totalitarios han ido y venido. El más reciente en Europa, antes de la introducción de la represiva legislación irlandesa, por ejemplo, hacia los fumadores, fueron las leyes contra los fumadores del Tercer Reich introducidas por los nazis durante su breve pero devastador régimen en Alemania. ¿Y qué nos dice? Cada vez hay más estudios que nos muestran que procesar información compleja y tal vez la conciencia en la misma podría ser el resultado de la actividad coordinada entre muchas partes del cerebro conectadas por paquetes de largos axiones que mejoran su transferencia utilizando la nicotina como medio dopante. Los problemas cognitivos pueden ocurrir cuando estas áreas no se comunican adecuadamente entre ellas. A pesar de los duros castigos a través de las décadas para aquellos que desobedecían los vetos al tabaco, que incluían la muerte, el fumar y los fumadores siguieron prosperando. A continuación hay algunos ejemplos de los vetos y prohibiciones, incluyendo la proliferación de los vetos revocados después del fracaso de la prohibición en Estados Unidos, en América. Quise decir en América. 1575. México. La cosa va de largo. La primera legislación registrada en la que se prohíbe el uso del tabaco ocurre cuando la Iglesia Católica Romana aprueba una ley que prohíbe fumar en cualquier lugar de adoración en las colonias españolas. En 1600. Alrededor del mundo, los papas prohíben fumar en lugares santos y todos los lugares de adoración. El Papa Urbano VIII, entre 1623 y 1644, amenaza con excomulgar a todos aquellos que fumen en lugares santos. 1612. China, la realeza china decreta prohibir el uso y el cultivo del tabaco. Mongolia. El emperador prohíbe el uso del tabaco y
todos los que quiebran esa ley se enfrentan a la pena de muerte. 1620. Japón veta el uso del tabaco. 1623. Estados Unidos se registra el primer veto cuando en Massachusetts se introduce una prohibición para fumar en espacios públicos. O sea que la cosa ya viene de atrás. 1633. Turquía. El sultán turco Murad IV prohibió fumar y fueron asesinadas 18 personas al día por quebrar su ley. 1634. Rusia. El zar ruso Alexis prohibió fumar. Aquellos que culparon por primera vez eran torturados con una rajada en la nariz y después exiliados a Siberia. Los que eran encontrados culpables por segunda vez se enfrentaban a una pena más dura, la muerte. 1634. Grecia. La Iglesia griega prohíbe el uso del tabaco alegando que el humo del tabaco fue el encargado de intoxicar a Noé. 1638. China. El uso y la venta del tabaco se vuelven un crimen que se castiga con la decapitación. 1639. Estados Unidos. El gobernador Kiev de Nueva Ámsterdam vence a Bloomberg por cientos de años y prohíbe fumar en Nueva Ámsterdam, que tiempo después se convirtió en Nueva York. 1640. Bután. El fundador de Bután moderno, Sabrungs Nawang Mangyang, es que el nombre se las trae, es el primero en introducir una ley contra el uso del tabaco en los edificios públicos. 1647. Estados Unidos. A la gente en América se le permite fumar una sola vez al día y se le prohíbe fumar en público en Connecticut. 1650. Italia. El Papa Inocencio X edita un decreto en contra de fumar en San Pedro de Roma. 1657. Suiza. Se prohíbe fumar en toda Suiza. 1674. Rusia. Se introduce la pena de muerte a los fumadores en Rusia. Realmente, fumar perjudica a la salud. Te matan. 1683. Estados Unidos aprueba las primeras leyes en Estados Unidos contra el tabaco en lugares públicos de Massachusetts. Filadelfia sigue la línea introduciendo multas a los que violen esa ley. Aquí ya habían hecho una versión 2 de la ley introduciendo el tema de las multas, porque ellos pensaban de que aquella manera era más fácil hacer el bien por los ciudadanos, como lo hacen ahora. 1693. Inglaterra. Se registran las primeras leyes antitabaco, introduciendo la prohibición de fumar en ciertas áreas del Parlamento. Bien. 1719. Francia. Se prohibió fumar con excepción de algunas provincias. O sea que aquel que quisiera fumar tendría que largarse de allí donde vivía e irse a otro sitio. 1818. Estados Unidos. Se prohíbe fumar en las calles de Lancaster, Pensilvania. El alcalde fue multado cuando se convirtió en el primer hombre en violar esta ley. Eso está bien. 1840. Estados Unidos. Se prohíbe fumar en Boston. 1893. Estados Unidos. En el estado de Washington se introduce una legislación que prohíbe el uso y la venta de cigarrillos. 1898. Estados Unidos impone un veto a los cigarrillos en el estado de Tennessee. 1904. Estados Unidos nuevamente. Un juez de Nueva York envía a una mujer a cumplir 30 días de cárcel por fumar frente a su hijo. A principios del siglo XX, este juez era vanguardista. 1905. Estados Unidos, otra vez más, en Indiana introduce un veto total contra el uso de los cigarrillos. 1907. Estados Unidos aprueba en Washington una legislación que prohíbe la manufactura, venta, intercambio, regalo de cigarrillos o su papel de envoltura para así evitar fumar. 1914. Estados Unidos otra vez. Se prohíbe fumar en el Senado de los Estados Unidos. 1922. Estados Unidos. 15 estados. Ahora tienen leyes que prohíben la venta, manufactura, posesión y uso de cigarrillos. Hitler era un ferviente antifumador y colaborador de las causas antitabaco. Personalmente hizo investigaciones de los daños que causaba el cigarrillo, y estos descubrimientos ayudaron a dar soporte a sus aseveraciones de que fumar era un demonio del cual debía ser liberada la raza aria.
Muchos de los estudios que se llevaron a cabo durante el Tercer Reich son la base para los argumentos que se usan hoy en día por aquellos que buscan la imposición a las prohibiciones contra el tabaco. Hitler una vez afirmó que el tabaco era la furia del hombre rojo contra el hombre blanco. La Oficina contra los daños del alcohol y del tabaco fue establecida en 1939, seguido en 1942 por el Instituto por la Lucha contra los Daños del Tabaco. Los nazis fueron los primeros en acuñar el término fumador pasivo. ¿No le recuerda a la neolengua? Aquellas palabras que desaparecían y luego reaparecían, desaparecían, se simplificaban. Los nazis utilizaron la palabra fumador pasivo. Señora Leire Pajín, espero que lo esté escuchando. Bajo el régimen nazi, la población alemana tenía impuesta la mayor cantidad de regulaciones y restricciones del tabaco como no se había visto antes en ninguna nación moderna. Hitler tuvo cada vez mayor interés en ese área, en el área de la implementación de la política antitabaco. ¿Veis por qué los regímenes totalitarios quieren prohibir el tabaco? Está claro y evidente. Rebobinad el artículo. Vetos, y continúo con los nazis, vetos y restricciones de la Alemania nazi. La Luftwaffe prohibió fumar en 1938. El servicio postal alemán introdujo su propio veto. Se prohibió fumar en lugares de trabajo, oficinas del gobierno, hospitales y casas de descanso. La NSDAP, la National Socialistische Deutsche Arbeiterpartei, anunció un método para fumar en sus oficinas, durante 1939. El jefe de las SS, Heinrich, disculpad, es que la cosa ya me resulta más que graciosa, me resulta patética. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, anunció la prohibición del tabaco para todos los oficiales uniformados de las SS y la policía mientras estuvieran en el cumplimiento de sus deberes, y esto en el año 1939. Hermann Göring impuso vetos a los soldados por fumar en las calles, en marchas y en periodos de descanso, o sea, siempre. En 60 de las ciudades más grandes de Alemania se prohíbe fumar en los tranvías, esto durante 1941. Se prohibió fumar en los refugios antiaéreos. En algunos había lugares especiales para fumadores. ¿Veis? Lo que se hacía en la Alemania nazi lo están ejecutando ahora los gobiernos occidentales. ¿En serio creéis que esto es casual? Continúo. Los cupones de tabaco eran negados a cualquier mujer que estuviera embarazada. Vetos totales se impusieron en muchos cafés, bares y restaurantes. Todo esto durante la Alemania nazi. Se prohibió que las mujeres menores de 25 años fumaran. Se prohibió que en restaurantes y cafés se vendieran cigarrillos a cualquier mujer. En julio de 1943 se volvió ilegal para cualquier menor de 18 años fumar en público. Se prohibió fumar en todos los trenes de la ciudad y autobuses en 1944. Esta iniciativa provino directamente de Hitler, que estaba preocupado porque las mujeres jóvenes estuvieran expuestas al humo. Y ahora dejamos la Alemania nazi y volvemos al reino de la paz y la democracia. Estados Unidos, 1973. Arizona se convierte en el primer estado de la corriente actual de vetos y prohibiciones que pasa una ley restringiendo fumar en lugares públicos. Y la lista es larga, continúa, es enorme, inmensa. En Nueva York, el Congreso busca un nuevo veto para los padres que fuman en los coches. Más control. El Congreso de Los Ángeles vota a favor de que no se pueda fumar en parques municipales. Más control. Solo candidatos que no fumen para los comicios de la Malasia Islámica podrán ser candidatos. NH prohíbe fumar en bares y restaurantes. La cadena. Veto holandés a prohibir fumar en cafeterías. WHO urge a vetar que se fume en áreas públicas. En Beverly Hills están considerando prohibir que se fume en lugares abiertos. Beijing considera vetar que se fume cerca de las sedes olímpicas. Y nos acercamos a los tiempos actuales. Ahora los conductores se enfrentan al veto de fumar mientras conducen, detrás del volante. Belmont podría ser la primera ciudad en los Estados Unidos donde se prohíba fumar totalmente, ni en casa, ni en la calle, ni en el trabajo,
ni en los bares, ni nada, de nada, de nada. Prohibido total y absolutamente. De hecho, una pareja británica se enfrenta a una investigación por fumar en su propia casa. Esto, aunque suene extraño, es cierto. Pero no crean que todos estos vetos en contra de las personas comunes, que quieren decir que a los que nos imponen las leyes, se puedan tomar todo esto realmente en serio. Existe y desde luego es mucho más oscuro y tenebroso de lo que nosotros podamos pensar. Ya le digo, rebobine en el artículo y vea el comienzo del mismo. Hay muchas más cosas y continúo leyendo un poco por darle otro toque más o imprimirle un toque adicional de demagogia a todo lo que está ocurriendo. Dicen que se prohíbe fumar en el Washington DC, pero no en el Congreso. Washington, cuando entre en vigor en la ciudad la ley contra el cigarro el mes de entrante, por lo menos un lugar en el trabajo en esta ciudad será condonado. El Congreso, beneficiario de un tipo de inmunidad diplomática para aquellos que hacen leyes federales. Porque mientras el resto del país se ha vuelto en contra del cigarro con recelo, el Congreso obstinadamente, incluso con orgullo, se ha negado a renunciar al cigarrillo, aun cuando en los Estados Unidos se ha prohibido fumar en algunos espacios públicos. Ha habido peleas en las cámaras estatales, las cuales están sujetas a quienes crean las leyes, no a las leyes mismas. Una confluencia de fuerzas culturales y demográficas más poderosas parecen estar en juego en el Capitol Hill, con los legisladores siendo indulgentes con su arrogancia familiar. El Congreso generalmente tiene reglas para nosotros y reglas para ellos, y las reglas para ellos generalmente son mucho más condescendientes que para nosotros, dijo el señor Buckley. Y estoy hablando de unas declaraciones de un norteamericano. Pero esto no solo ocurre en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo abandona el veto contra el cigarrillo. El Parlamento Europeo ha abandonado su veto contra el cigarrillo después de tan solo 43 días. El veto se introdujo el mes pasado en los edificios del Parlamento en Bruselas y Estrasburgo. Sin embargo, los miembros del Parlamento Europeo y su personal, enfurecidos por la remoción de sus áreas para fumar, empezaron a fumar en cualquier lugar de los edificios. Así forzaron a que se eliminase el veto. Una forma de resistencia. Nos dan ejemplo de lo que deberíamos hacer. Por lo menos algunos, no todos. Aquí no solo no se hace resistencia, sino que uno se siente bien en decirle a alguien, oiga, usted está fumando donde no debe. Y si pueden te denuncian, lo hacen por tu bien. Bien, revolcar este veto es un golpe contra los fanáticos antitabaco que han estado pidiendo ferozmente que en el Parlamento Europeo se introduzca un veto en toda la Unión Europea. El colapso del veto sigue a la revuelta de los legisladores y los trabajadores en los edificios del Parlamento Europeo. Un miembro del Parlamento Europeo inglés dijo: yo lo he ignorado desde el primer momento y he fumado en más lugares que antes. No quiero que la gente políticamente correcta me diga qué puedo y qué no puedo hacer. El Parlamento difícilmente pueda ahora esperar que los ciudadanos de la Unión Europea obedezcan estas tontas leyes antitabaco, cuando ellos mismos, los legisladores, las han ignorado completamente, se han burlado y además han abandonado sus propias prohibiciones. El Cabildo Antitabaco admite esto a través de su voraz y vocera Deborah Arnott en la Asociación de Tabaco y la Salud. Acción contra los fumadores, describiendo el abandono como un escándalo, y afirma que es una mofa a las propuestas de la Comisión para lograr una Unión Europea libre de tabaco. Fíjese que en todas las palabras en las cuales se crean restricciones, en todas aquellas frases en las cuales nos esclavizan, meten la palabra libertad. Leo de nuevo. Es una mofa a las propuestas de las comisiones para lograr una Unión Europea libre de tabaco. Ahí está, libre. Noten esto en particular, un miembro del Parlamento Europeo, cuando dijo que había fumado en más lugares que antes, pues sabíamos que esa persona posiblemente podría tener un castigo de meterse en la cárcel o podría tener un castigo económico. Bueno, pues esto no fue así. No fue así. Nuestros gloriosos líderes no sufren esas leyes y esas penas tan duras que los ciudadanos tenemos que soportar. El ex líder demócrata liberal Charles Kennedy ha tenido que charlar con la policía por fumar en un tren. Charlar entre comillas. ¿Tú supones que nuestros audaces líderes saben algo de nosotros?
¿Tú crees que saben algo de nosotros que nosotros no sabemos? Yo creo que sí. O por lo menos esperan que no pongamos la atención en las investigaciones y que no hagamos demasiadas preguntas al respecto. Cosas como que un estudio se ha descubierto que el fumar protege de la enfermedad del Parkinson son encubiertos, por ejemplo. Hay más evidencias que avalan una teoría que dicen que los fumadores son menos propensos a desarrollar enfermedades de Parkinson que las personas que no usan productos del tabaco. Los investigadores publicaron el lunes, estoy leyendo un artículo y le estoy metiendo comentarios, por eso veréis que mi forma contextual de hablar a veces distiere. Hay más evidencias para avalar una teoría que dice que los fumadores son menos propensos a desarrollar la enfermedad del Parkinson que las personas que no usan productos de tabaco. Los investigadores publicaron el lunes: la causa de semejante efecto preventivo no es comprendida, menciona el reportaje Archives Neurology, o sea, una revista científica médica. Pero se sugieren dos posibilidades según las pruebas que se han hecho en animales. Una es que el monóxido de carbono y otros agentes en el tabaco ejercen un efecto protector y promueven, esto lo dice una revista científica médica, ojo, esto lo dice la famosa Archives of Neurology. Una es que el monóxido de carbono y los agentes en el tabaco ejercen un efecto protector y promueven la supervivencia de las neuronas que producen dopamina, las cuales permiten a los músculos moverse apropiadamente y que está ausente en los casos de Parkinson. Y continúo. Además, los cigarrillos, de alguna forma, pueden prevenir el desarrollo de sustancias tóxicas que interfieren con el apropiado funcionamiento neurológico. Dios mío. Esta referencia al monóxido de carbono me recuerda algo que comentó el psicólogo Andrzej Lovalewski. Las personas con menor inclinación en la dirección patocrática incluyen aquellas afectadas por algún estado causado por la actividad tóxica de ciertas sustancias como el éter, el monóxido de carbono y posiblemente por otras endotoxinas, bajo la condición de que esto ocurra en la niñez. Y más, el tabaco y la cafeína podían ser protectores contra la enfermedad del Parkinson. La nicotina ayuda a pacientes con Alzheimer y con Parkinson. Sigo leyendo, estos son cabeceras de artículos. Se ha encontrado que la nicotina protege contra el daño cerebral en pacientes con Parkinson. Más, la nicotina disminuye los síntomas de depresión en pacientes no fumadores. Los científicos han identificado regiones del cerebro donde la nicotina mejora la atención y otras facultades cognitivas. Más, entonces, claro, tenemos que este interesante material que se une y forma una masa de informaciones que posiblemente ustedes conozcan, nos llega a una conclusión. ¿Fumar puede ser bueno para ciertas personas? Solo en caso que pienses que el gobierno va contra el cigarrillo y los fumadores por tu bien, deberías replantearte este tipo de ideas. Hay muchos estudios que sugieren que los problemas que se han relacionado al cigarrillo pueden realmente deberse a otras causas que el gobierno y los grandes empresarios están muy interesados en encubrir. Solo piensa en lo siguiente. Y te voy a poner otro ejemplo bien claro. Estudios médicos ligan la telefonía móvil con ciertos tipos de cánceres. Y sin embargo, vemos cómo se puede utilizar estos aparatos en lugares públicos, en el trabajo, en zonas de ocio, en jardines de infancia, teniendo en cuenta que muchos que sufren los efectos pasivos de estos aparatos no dicen absolutamente nada, y esta gente no utiliza el teléfono. Usted está llamando y al lado tiene alguien que no utiliza el teléfono y está pasivamente sufriendo esa irradiación de frecuencias de microondas. Incluso hay padres que ponen a sus tiernos infantes de apenas un año, padres no fumadores, que ponen a sus tiernos infantes de apenas un año de edad al móvil o al celular para que diga sus primeras palabras por el generador de microondas que atraviesan sin problemas su fina corteza cerebral. Espero que esta información trascienda. Todo lo que estamos diciendo aquí trascienda, llegue lejos. Y usted se encargue de difundirla. Asociaciones de fumadores, hosteleros, estanqueros, qué sé yo. Lo importante es que estas cosas trasciendan y se difundan. Ya va siendo hora de contar la verdad en todos los campos y ámbitos en los que el gobierno ejerce una labor intrusista y coartando la libertad, así como saqueando los recursos económicos de sus ciudadanos.
Bien, dado este punto, yo creo que es hora de encendernos un cigarrillo. A la salud del Leire Pajín. Sin más, desde Mundo Desconocido nos vemos en el próximo videoprograma, en el cual tenemos pendiente hablar sobre los mudras. Hasta pronto.